Prepárate para descubrir una historia impresionante sobre un hombre que desafió los límites de lo humanamente posible, una hazaña que dejó a todos boquiabiertos. Estamos hablando de alguien que, con la ayuda de una fuerza divina, fue capaz de superar a los caballos más rápidos de su época. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué tipo de poder estaba detrás de esta proeza? En este video vamos a desentrañar este misterio y analizar el contexto histórico, así como las fuerzas que permitieron que este hombre común lograra lo extraordinario. Mantente atento, porque la historia que estás a punto de escuchar es una de las más fascinantes jamás contadas, repleta de desafíos, fe y momentos de intensa superación. Nos situamos en un periodo lleno de tensiones religiosas y políticas en una antigua nación, un lugar donde las diferencias entre lo divino y lo mundano estaban marcadas por constantes enfrentamientos. Fue en este escenario donde surgió una figura imponente, un hombre cuya fe y propósito lo impulsaron a enfrentarse no solo a los líderes y reyes de la época, sino también a las creencias que dominaban el pueblo. Movido por un llamado divino, este hombre se convirtió en el centro de una serie de eventos milagrosos que asombrarían a las generaciones futuras. En este relato, nos enfocaremos en un episodio clave que cambió el curso de la historia, un momento en el que lo imposible se convirtió en realidad. Para entender el impacto de esta hazaña, es crucial conocer el contexto. En esos tiempos, el reino estaba gobernado por un monarca y su esposa, quienes promovían la adoración de deidades paganas, desatando una crisis espiritual. El pueblo, dividido y confundido, parecía haber perdido su camino. Entre ellos se encontraba un profeta con una misión clara, restaurar la fe y la lealtad hacia el verdadero poder. Su tarea no era sencilla, ya que debía enfrentarse tanto a las creencias populares como a las autoridades de la época, quienes no estaban dispuestos a renunciar fácilmente al control. Este hombre propuso un desafío directo, una confrontación pública con los seguidores de las deidades falsas. Se trataba de una prueba definitiva. Cada grupo prepararía un sacrificio y el Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero. Mientras los adoradores del falso Dios gritaban y realizaban sus rituales durante horas sin obtener ninguna respuesta, el profeta, con confianza tranquila, se preparaba para mostrar la fuerza que lo respaldaba. Lo que ocurrió después fue algo que marcó la historia para siempre. Una vez llegado su turno, el profeta no solo preparó el sacrificio, sino que lo cubrió con agua, asegurándose de que cualquier intervención humana fuera descartada. Después, oró con fervor, invocando el poder divino para demostrar su autoridad. En un instante, un fuego celestial descendió y consumió no solo la ofrenda, sino también las piedras y el agua, dejando a todos los presentes en un asombro absoluto. Este evento no solo reafirmó la fe del pueblo en el verdadero poder, sino que también reveló la futilidad de las creencias que los habían llevado por mal camino. Pero la historia no terminó allí. Después de esta impresionante demostración, el profeta sabía que su misión aún no había finalizado. Aunque había ganado una gran victoria espiritual, aún faltaba un milagro por suceder. El país había estado en sequía durante años, y era el momento de que llegara la lluvia prometida. Entonces, el profeta habló con el rey y le advirtió que se preparara, porque la lluvia estaba cerca. Mientras el rey se disponía a celebrar, el profeta subió a la cima de un monte y comenzó a orar con una intensidad que solo aquellos que saben que algo grande está por venir pueden experimentar. En medio de esa oración, el profeta envió a su criado a observar el horizonte. A pesar de no ver señales inmediatas, su fe no flaqueó. Después de 7 intentos, el sirviente finalmente divisó una pequeña nube, lo que el profeta reconoció inmediatamente como la señal que había estado esperando. Envió un mensaje urgente al rey para que se preparara y partiera antes de que la tormenta lo alcanzara. Mientras tanto, algo aún más impresionante estaba a punto de suceder. Movido por una fuerza que desafiaba toda explicación humana, el profeta se preparó para lo que vendría. El rey, en su carro tirado por los caballos más rápidos, ya había iniciado su viaje. Sin embargo, el profeta, impulsado por un poder más allá de lo terrenal, comenzó a correr. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. El profeta no solo alcanzó al carro real, sino que lo superó.
Este acto, aparentemente imposible, fue una clara demostración de que cuando uno está alineado con una misión superior, no existen límites para lo que se puede lograr. A medida que la pequeña nube crecía en el horizonte, la expectación aumentaba. El rey ya había comenzado su trayecto confiando en que sus caballos, los más veloces del reino, lo llevarían rápidamente a su destino antes de que la tormenta estallara. Pero lo que ni él ni nadie esperaba era lo que estaba a punto de suceder. El profeta, con una determinación inquebrantable y una fe absoluta, se ciñó los lomos y comenzó a correr. No era una carrera ordinaria, no estaba impulsado por su propia fuerza, sino por un poder superior que lo movía con una velocidad que desafiaba la lógica. El camino que tenía por delante no era fácil. La distancia hasta el destino del rey era de aproximadamente 25 kilómetros, con terreno accidentado, colinas empinadas y caminos que se volvían cada vez más peligrosos debido a la inminente tormenta. Además, a medida que las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, el suelo se volvía resbaladizo y difícil de transitar. Cualquier persona normal habría tenido dificultades para mantenerse en pie, pero el profeta no era cualquier persona en ese momento. Su misión era clara, y con cada paso que daba, parecía adquirir más velocidad y fuerza. Mientras el viento se intensificaba y las primeras gotas se convertían en una lluvia torrencial, el profeta no aminoró el paso. Al contrario, su velocidad aumentaba, desafiando las condiciones adversas del terreno. Lo que sería imposible para cualquier corredor, el profeta lo estaba logrando con una agilidad y precisión impresionantes. Cada obstáculo en el camino, en lugar de frenarlo, parecía darle aún más impulso. Era evidente que no corría solo con sus propias fuerzas, sino con una energía que lo guiaba y lo protegía. En medio de esta increíble demostración de velocidad y resistencia, el rey en su carro avanzaba a gran velocidad. Sus caballos, entrenados para ser los más rápidos y fuertes, estaban acostumbrados a llevarlo a cualquier destino rápidamente. Sin embargo, mientras el rey continuaba su camino, algo extraño sucedió. En la distancia, comenzó a divisar una figura corriendo a pie. Al principio, parecía imposible. ¿Cómo podía alguien a pie mantenerse al mismo ritmo que su carro real? Pero lo más sorprendente estaba por venir. A medida que la figura se acercaba, el rey se dio cuenta de que no solo corría junto a ellos, sino que pronto los adelantaría. Lo que el rey y su séquito presenciaron fue algo fuera de lo común. El profeta, movido por un poder sobrenatural, no solo había alcanzado el carro del rey, sino que lo había superado. Los sirvientes, los guardias y todos los que acompañaban al rey quedaron completamente atónitos. Era imposible que un hombre a pie pudiera superar a los caballos más veloces del reino, pero allí estaba, demostrando que lo imposible se volvía posible cuando se contaba con la ayuda divina. El espectáculo dejó una huella imborrable en todos los presentes. Lo que parecía ser una simple carrera se convirtió en una señal poderosa del poder que guiaba al profeta. No se trataba solo de velocidad física, era una manifestación del respaldo de algo mucho más grande. Para el rey y su séquito, este acto no fue solo impresionante desde el punto de vista físico, sino que representaba una confirmación clara del poder que operaba a través del profeta. La carrera continuó y, a pesar de la lluvia que caía con fuerza, el profeta siguió adelante, sin mostrar signos de fatiga. Cada paso era una muestra de su fe inquebrantable y su confianza en que lo que estaba haciendo tenía un propósito mayor. Llegar antes que el rey no era simplemente una cuestión de rapidez, sino una declaración de que lo que estaba por suceder tenía una importancia que iba más allá de lo terrenal. Finalmente, el profeta llegó a las puertas de la ciudad de destino antes que el rey. Su llegada, en condiciones extremas, no solo sorprendió a quienes lo esperaban, sino que también sirvió como una poderosa declaración de lo que había sucedido. El hecho de que hubiera corrido una distancia considerable bajo una tormenta y en terreno difícil, era una prueba irrefutable de que su fuerza provenía de un poder divino. Este evento fue más que una simple hazaña física. La llegada del profeta a la ciudad antes que el rey simbolizaba una victoria espiritual, un recordatorio para todos de que el poder divino no tiene límites. A través de esta increíble demostración de fuerza y velocidad, quedó claro que,
cuando uno está alineado con el propósito superior, no existen obstáculos insuperables. La historia no solo impresionó a quienes la presenciaron, sino que también dejó una lección importante para todos. Esta carrera no fue simplemente un acto de velocidad, sino una representación de la urgencia del mensaje que el profeta traía. El pueblo había estado esperando la lluvia prometida y, con la llegada del profeta, sabían que algo importante estaba por suceder. La tormenta que estaba por desatarse no solo traería agua al suelo seco, sino que también traería consigo una renovación de la fe y la esperanza para el pueblo. Cada persona que presenció la hazaña del profeta entendió que no era una simple demostración de fuerza humana, sino una manifestación del poder divino obrando a través de él. Fue un recordatorio de que, cuando confiamos plenamente en lo superior y actuamos en consonancia con su voluntad, podemos superar cualquier límite humano. La carrera del profeta no solo fue una hazaña física impresionante, sino que marcó un momento de transformación para todos los que la presenciaron. A medida que la tormenta se acercaba y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer con más intensidad, el pueblo sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo. El rey, sorprendido y asombrado por la velocidad del profeta, llegó poco después, con los caballos jadeantes y el carro empapado. Era evidente que esta no era una carrera ordinaria, sino una muestra tangible de un poder divino que estaba en acción. El viaje hasta la ciudad había sido largo y agotador, pero lo que impresionó a todos fue cómo, a pesar de las duras condiciones climáticas y del terreno traicionero, el profeta no solo había mantenido su ritmo, sino que lo había aumentado. Su llegada a la ciudad antes que el rey no era solo un hecho sorprendente, sino una afirmación contundente de que la fuerza que lo movía no era de este mundo. Esto dejó claro que el mensaje que traía consigo tenía un propósito divino, y que las palabras que iba a pronunciar debían ser escuchadas con atención. Una vez que el profeta llegó a la ciudad, su hazaña se extendió rápidamente entre la gente. Todos hablaban de cómo un hombre aparentemente común había corrido más rápido que los caballos del rey, y bajo condiciones imposibles. Este suceso no solo reforzó su autoridad como profeta, sino que también consolidó su papel como mensajero de lo divino. Su carrera se convirtió en un testimonio vivo del poder que podía actuar a través de alguien que estaba alineado con el propósito y la voluntad de lo superior. El profeta, después de haber completado esta carrera milagrosa, no se detuvo a descansar ni a disfrutar del asombro de los presentes. Sabía que la misión que le había sido encomendada aún no había terminado. El propósito de su carrera no era solo demostrar una habilidad física extraordinaria, sino transmitir un mensaje urgente. La tormenta que se avecinaba traía más que lluvia, traía consigo una señal de renovación y cambio para el pueblo. El profeta estaba allí para guiar a su gente en este nuevo capítulo. La llegada del profeta a la ciudad marcó un momento decisivo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, una bendición largamente esperada después de años de sequía. El pueblo, que había sufrido tanto durante este tiempo de privación, veía ahora el cumplimiento de la promesa divina. Este evento no solo trajo alivio físico a la tierra seca, sino también un profundo alivio espiritual. La sequía no había sido solo una falta de agua, sino una prueba de fe, y con la llegada de la lluvia, el pueblo supo que había superado esa prueba. La carrera del profeta sirvió como un poderoso recordatorio de que lo imposible puede hacerse realidad cuando se confía plenamente en el poder superior. No era solo una cuestión de velocidad o resistencia física, sino una muestra del propósito que guía a aquellos que están en sintonía con algo más grande que ellos mismos. A través de esta increíble hazaña, el profeta demostró que no hay límites cuando uno actúa con fe y determinación. A medida que la tormenta continuaba, el profeta siguió adelante con su misión, sabiendo que la verdadera victoria no era solo la llegada de la lluvia, sino la renovación de la fe en el corazón del pueblo. Este evento no solo restauró la tierra seca, sino que también restauró la confianza de la gente en el poder que los guiaba. Para aquellos que habían presenciado la carrera, quedó claro que no había nada que el poder divino no pudiera lograr. La historia de la carrera del profeta no solo es inspiradora por su proeza física, sino también por las profundas lecciones espirituales que transmite.
Nos enseña que, cuando enfrentamos desafíos, no debemos confiar únicamente en nuestras propias fuerzas, sino en el poder que puede guiarnos y fortalecernos más allá de nuestras capacidades humanas. A través de esta historia, se nos recuerda que la verdadera fuerza no proviene de nuestros cuerpos, sino de nuestra fe y determinación para cumplir con el propósito que se nos ha dado. Este relato continúa inspirando a generaciones, no solo por la velocidad y resistencia del profeta, sino por el mensaje de que, cuando nos alineamos con lo divino, no hay obstáculo que no podamos superar. La fe inquebrantable del profeta y su disposición a seguir adelante, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, nos muestran que siempre podemos confiar en que seremos guiados hacia lo correcto. Siempre y cuando estemos dispuestos a entregarnos completamente al propósito que se nos ha encomendado. Mientras la tormenta arreciaba y la tierra comenzaba a empaparse de la tan esperada lluvia, el profeta continuó su misión, sabiendo que había logrado más que una simple carrera. Había demostrado, tanto al rey como a todo el pueblo, que la fe en lo divino puede llevarnos más allá de lo imaginable. A través de su hazaña, no solo restauró la fe de su gente, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. Un recordatorio eterno de lo que es posible cuando confiamos plenamente en algo más grande que nosotros mismos. Este increíble episodio de la carrera del profeta sigue siendo un símbolo de esperanza y fe para todos nosotros. Nos enseña que, cuando enfrentamos dificultades y obstáculos en nuestra vida, no debemos darnos por vencidos ni confiar únicamente en nuestras propias habilidades. En cambio, debemos recordar que siempre podemos acudir a una fuerza superior para obtener el poder y la guía que necesitamos para superar cualquier desafío. Esta historia nos recuerda que, con fe y perseverancia, no hay límites para lo que podemos lograr. La carrera del profeta no solo fue un testimonio de su propia fuerza y determinación, sino que también demostró de manera tangible el poder que lo respaldaba. Mientras la tormenta se desataba y el pueblo observaba atónito, quedó claro que lo que había ocurrido ese día no era solo un acto de habilidad física, sino una manifestación de algo mucho más grande. La intervención divina en la vida de aquellos que creen y actúan conforme a un propósito superior. La distancia que recorrió el profeta, las condiciones extremas del terreno y el hecho de que superara a los caballos del rey eran hechos que cualquiera consideraría imposibles bajo circunstancias normales. Sin embargo, lo que hacía que este acontecimiento fuera tan impactante no era solo la proeza física, sino el mensaje que transmitía. A través de esta hazaña, el profeta no solo demostró su fidelidad y confianza en el poder superior, sino que también envió un mensaje claro al rey, a su séquito y al pueblo en general. Cuando se actúa bajo la guía de lo divino, no hay límites para lo que se puede lograr. El rey, quien había confiado en la velocidad de sus caballos y en la seguridad de su carro, no pudo evitar sentirse asombrado por lo que acababa de presenciar. No era común que alguien superara a su equipo real, mucho menos en circunstancias tan adversas. Pero más allá de su sorpresa, el mensaje que le fue transmitido ese día quedó grabado en su mente. Había una fuerza mucho más poderosa que la que él podía comandar, y esa fuerza estaba operando a través del profeta. Mientras tanto, el pueblo que esperaba en la ciudad no podía creer lo que veían. Los relatos de la carrera del profeta comenzaron a extenderse rápidamente entre la gente. Todos hablaban de cómo, a pesar de la lluvia torrencial, el terreno accidentado y la aparente imposibilidad de superar a los caballos del rey, el profeta había logrado lo impensable. Este evento no solo reforzó su autoridad como líder espiritual, sino que también sirvió como una demostración de que el poder superior estaba verdaderamente con él. Lo que ocurrió después fue una mezcla de alivio y asombro. La sequía que había azotado la tierra durante años finalmente llegaba a su fin. El suelo, que antes estaba seco y agrietado, ahora comenzaba a absorber el agua de la lluvia que caía sin parar. El pueblo, que había estado sufriendo las consecuencias de la falta de agua, comenzó a celebrar con alegría. Sabían que esta lluvia no era solo un fenómeno meteorológico, sino una señal de que lo divino había intervenido a su favor. Pero la lección más importante que dejó este evento no fue solo la llegada de la lluvia, sino el mensaje de que la fe inquebrantable en el poder superior podía superar cualquier desafío. A lo largo de su vida,
el profeta había demostrado una y otra vez que no actuaba por su propia cuenta, sino que era guiado por algo más grande. Su carrera no fue la primera ni la última demostración de este poder, pero fue una de las más impactantes. Sirvió como un recordatorio para el rey y para el pueblo de que, cuando uno actúa con fe, no hay nada que esté fuera de su alcance. Esta historia continúa resonando a lo largo del tiempo como una inspiración para todos aquellos que enfrentan desafíos en sus vidas. Nos recuerda que, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias, siempre hay una manera de superar los obstáculos si confiamos en la guía y el poder que se nos ofrece. El profeta no solo corrió más rápido que los caballos del rey, sino que también nos mostró que la verdadera velocidad, la verdadera fuerza, provienen de una fuente que trasciende lo humano. Además, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y los desafíos que enfrentamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido limitados por nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra capacidad para lograr lo que parece imposible? La carrera del profeta nos recuerda que, cuando confiamos plenamente en lo divino y actuamos con determinación, no hay límite para lo que podemos lograr. A través de su ejemplo, aprendemos que no se trata solo de lo que podemos hacer por nuestra cuenta, sino de lo que podemos lograr cuando nos alineamos con un propósito más grande que nosotros mismos. El profeta no corrió por su propia gloria o beneficio personal, corrió porque tenía una misión que cumplir, un mensaje que transmitir, y un propósito superior que lo guiaba. Su carrera fue una manifestación física de su fe, y a través de ella, nos enseñó que, cuando actuamos con ese mismo nivel de fe, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Este relato ha inspirado a generaciones, no solo por su impresionante demostración de fuerza física, sino por las profundas lecciones espirituales que contiene. La historia del profeta que corrió más rápido que los caballos del rey nos invita a creer en lo imposible, a confiar en lo que no podemos ver y a actuar con la certeza de que, cuando estamos alineados con lo divino, no hay nada que no podamos lograr. A medida que la lluvia continuaba cayendo, el pueblo de la ciudad comenzó a comprender el verdadero significado de lo que acababan de presenciar. No era solo una victoria para el profeta, sino una victoria para todos aquellos que creían en el poder superior. La tierra seca comenzaba a llenarse de vida nuevamente, y con ella, la esperanza de un futuro mejor. La carrera del profeta se convirtió en un símbolo de esta esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una manera de avanzar, siempre hay una manera de superar los desafíos. Si tenemos la fe y la determinación para seguir adelante. Con este mensaje de esperanza y fe, el profeta no solo dejó una huella en la historia de su pueblo, sino que también nos dejó una lección eterna, con fe, determinación y la guía de lo divino. No hay nada que no podamos alcanzar. Después de la increíble carrera del profeta, su llegada a la ciudad marcó no solo el fin de una hazaña física, sino el comienzo de una nueva etapa para el pueblo. La tormenta que había sido anticipada finalmente se desató con toda su fuerza, trayendo consigo una lluvia que era vista no solo como un alivio para la tierra seca, sino como una señal de restauración espiritual. La sequía que había castigado a la nación durante 3 largos años llegaba a su fin, pero más allá de eso, la gente comenzó a reconocer que el verdadero cambio no estaba en el clima, sino en su corazón. La historia del profeta, que había desafiado los límites físicos y humanos, sirvió para demostrar un principio fundamental: la confianza en lo divino permite superar cualquier adversidad. A través de su carrera, no solo había alcanzado una meta aparentemente inalcanzable, sino que también había transmitido un mensaje claro y contundente al pueblo: con fe, todo es posible. Este mensaje resonó profundamente entre aquellos que habían presenciado el milagro, y pronto comenzó a extenderse más allá de las fronteras de la ciudad. El rey, impresionado por la hazaña del profeta, comprendió que lo que había ocurrido ese día no era un simple espectáculo. Había sido testigo de algo extraordinario, algo que no podía ser explicado por medios ordinarios. El rey había confiado en la velocidad y la fuerza de sus caballos, en los mejores recursos que su reino podía ofrecer, pero el profeta, con la ayuda de una fuerza mayor, había demostrado que no hay poder terrenal que pueda competir con lo divino. Para el pueblo,
Este evento no solo significó el fin de la sequía física, sino también el fin de una sequía espiritual que los había dejado sin dirección. La idolatría y las falsas creencias habían llevado a la nación a un estado de caos y confusión, pero la carrera del profeta y la posterior llegada de la lluvia demostraron que el verdadero poder estaba con aquel que seguía el camino correcto. Era un momento de renacimiento para la nación, una oportunidad para volver a lo que era esencial, su fe y su relación con lo divino. El profeta, por su parte, no buscaba reconocimiento personal ni gloria por lo que había logrado. Sabía que su hazaña no era fruto de su propio esfuerzo, sino de la fuerza que lo había guiado y apoyado durante todo el trayecto. Su carrera fue una expresión de su fe inquebrantable y de su total confianza en el propósito que se le había encomendado. A través de su ejemplo, enseñó al pueblo que la verdadera fuerza no radica en las habilidades físicas, sino en la fe y en la obediencia a lo superior. Esta lección fue crucial para la gente, que había estado atrapada en la incertidumbre durante tanto tiempo. Habían presenciado cómo los falsos dioses en los que algunos confiaban no eran capaces de responder a sus peticiones ni de proporcionar lo que necesitaban. Ahora, con la llegada de la lluvia y el cumplimiento de las promesas del profeta, quedó claro que solo la fe en el poder verdadero podía traer resultados tangibles. La carrera del profeta se convirtió en un símbolo de esta verdad, una muestra visible de lo que es posible cuando uno confía en lo divino. A lo largo de los días siguientes, el pueblo comenzó a reorganizar sus vidas, reconociendo la importancia de volver a sus raíces espirituales. La llegada de la lluvia no fue vista simplemente como una solución temporal a la sequía, sino como un recordatorio permanente de que había una fuerza superior que los cuidaba y los guiaba, siempre y cuando estuvieran dispuestos a escuchar y obedecer. El profeta continuó con su misión, sabiendo que su papel era ayudar a la gente a mantener viva esa fe y a no dejarse desviar nuevamente por las influencias externas. Para aquellos que habían presenciado la carrera, las imágenes de ese día quedaron grabadas en sus mentes para siempre. Recordarían cómo el profeta, movido por una fuerza que no podían comprender del todo, había superado los límites de lo humanamente posible. No era solo su velocidad lo que los había impresionado, sino la claridad y la determinación con la que había actuado. Cada paso que daba era una afirmación de su fe, y cada obstáculo que superaba era una prueba de que estaba alineado con algo mucho más grande que él mismo. Esta historia, que comenzó como una carrera, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones futuras. El mensaje de que con fe todo es posible resonó a través de los tiempos, recordando a todos que, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, siempre hay una manera de superarlos si confiamos en el poder que nos guía. La historia del profeta no solo fue contada una y otra vez como un relato de valentía y fuerza, sino también como un recordatorio de la importancia de la fe en nuestras propias vidas. El rey, por su parte, quedó profundamente afectado por lo que había presenciado. A lo largo de su vida, había confiado en su poder, en sus recursos y en su posición como líder, pero lo que vio ese día le mostró que había un poder mucho mayor que el suyo. Aunque había tratado de mantener el control sobre su reino a través de la fuerza y la influencia, comprendió que el verdadero poder no estaba en sus manos, sino en algo que iba más allá de lo que podía comprender. La carrera del profeta no solo lo sorprendió, sino que también lo hizo reflexionar sobre su propia posición y el papel que debía desempeñar en el futuro. El legado de la carrera del profeta se extendió más allá de las fronteras del reino. Su historia inspiró a personas de todas partes, recordándoles que la verdadera fortaleza no se encuentra en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que podemos lograr cuando confiamos en algo más grande. La historia de su carrera es una invitación a todos a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre los desafíos que enfrentamos y sobre cómo podemos superarlos si confiamos en el poder que nos guía. A través de esta increíble historia, aprendemos que, al igual que el profeta, podemos enfrentar cualquier adversidad si tenemos fe y si estamos dispuestos a actuar con determinación. Nos enseña que no hay obstáculo tan grande que no pueda ser superado, y que, cuando nos alineamos con un propósito superior, podemos lograr lo que parecía imposible. A medida que el tiempo pasó, la historia del profeta y su increíble carrera continuó inspirando a todos aquellos que la escuchaban.
Se convirtió en un relato no solo de velocidad y fuerza, sino de perseverancia, fe y el poder que uno puede acceder cuando actúa con un propósito mayor. Los eventos de ese día demostraron que, cuando uno está alineado con la voluntad superior, puede lograr lo que parece imposible a los ojos humanos. Y eso fue lo que marcó profundamente a todos los que estuvieron presentes. El impacto de la carrera del profeta no solo fue local, sino que pronto se extendió más allá de las fronteras del reino. Las noticias de su proeza alcanzaron otras regiones, y la gente comenzó a preguntarse cómo era posible que un hombre pudiera haber corrido más rápido que los caballos reales. Sin embargo, aquellos que conocían la historia en su totalidad sabían que no se trataba simplemente de velocidad física, sino de la intervención divina que había permitido que el profeta lograra esta hazaña. A través de los años, este relato fue transmitido de generación en generación. No era simplemente una historia de un milagro, sino una enseñanza sobre la importancia de mantener la fe, incluso en los momentos más oscuros. Cuando las circunstancias parecen insuperables, cuando todo parece estar en contra, es en esos momentos en los que la fe más firme puede llevarnos a realizar cosas extraordinarias. El legado del profeta y su carrera sirvió como un recordatorio de que la fuerza verdadera no reside en las capacidades físicas ni en los recursos materiales, sino en la conexión con un propósito mayor. Para el pueblo, su hazaña fue una afirmación de que, si ellos mantenían su fe, también serían capaces de superar cualquier adversidad. La lluvia que cayó ese día no solo trajo alivio a la tierra sedienta, sino que también sirvió como un símbolo de renovación espiritual. Fue el comienzo de una nueva era para el pueblo, una era en la que volvían a confiar plenamente en el poder que los había guiado desde el principio. El profeta, sabiendo que había cumplido su misión, no se detuvo allí. Continuó liderando y guiando al pueblo, ayudándoles a recordar que la fuente de todo poder y fuerza provenía de su fe en lo superior. Y aunque las dificultades no desaparecieron de inmediato, el pueblo comenzó a enfrentarlas con una nueva actitud, confiando en que, al igual que el profeta, podían superar cualquier desafío si se mantenían firmes en su fe. Este evento se convirtió en un punto de inflexión en la historia del pueblo, una historia que siguió inspirando a generaciones futuras. No importaba cuán grande fuera el reto que enfrentaban, siempre podían recordar la increíble carrera del profeta y cómo, con la ayuda divina, fue capaz de superar lo que parecía imposible. Esta historia sirvió como un recordatorio constante de que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que puede transformar la realidad. Con el tiempo, la historia del profeta dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de su pueblo. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio de que, incluso en las circunstancias más adversas, siempre hay una salida, siempre hay una manera de avanzar si se actúa con fe y propósito. A través de su carrera, el profeta mostró al mundo que los límites humanos no son una barrera cuando uno está alineado con el poder divino. Al reflexionar sobre esta historia hoy, podemos aprender valiosas lecciones para nuestras propias vidas. Enfrentamos obstáculos de todo tipo, tanto personales como colectivos, y a veces las dificultades pueden parecer insuperables. Pero la historia del profeta nos enseña que, cuando actuamos con determinación y confianza en algo mayor, podemos superar cualquier barrera. Nos invita a mantener nuestra fe, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, y a recordar que el poder que nos guía es mucho más fuerte que cualquier fuerza terrenal. Así como el profeta corrió más rápido que los caballos del rey, también nosotros podemos superar los obstáculos que enfrentamos si mantenemos nuestra fe y confiamos en que estamos siendo guiados hacia un propósito mayor. Este relato nos recuerda que, aunque a veces los desafíos parecen imposibles de superar, con la ayuda correcta, lo imposible se convierte en posible. Al concluir este increíble relato, queda claro que la historia del profeta es mucho más que una demostración de fuerza física o velocidad. Es una lección atemporal sobre la fe, la perseverancia y la capacidad de lograr grandes cosas cuando nos alineamos con lo divino. Que esta historia inspire a todos aquellos que la escuchan a correr sus propias carreras con la misma fe y determinación, sabiendo que, con la ayuda de lo superior, no hay límite para lo que se puede alcanzar. Oración final. Señor, que nos guíes con la misma fuerza que impulsó al profeta en su carrera.
Danos la fe para enfrentar los desafíos que parecen imposibles, la perseverancia para seguir adelante cuando el camino es difícil, y la certeza de que, con tu poder, podemos lograr grandes cosas. Que cada paso que demos esté guiado por tu luz, y que nunca perdamos la confianza en que, cuando estamos alineados contigo, no hay obstáculo que no podamos superar. Amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de fe e inspiración. Si esta historia te ha tocado y te ha motivado a fortalecer tu fe, no olvides suscribirte al canal para más contenido que eleva el espíritu y nos recuerda el poder de lo divino en nuestras vidas. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos y comparte este mensaje con quienes necesiten un recordatorio de que, con fe, todo es posible. Nos vemos en el próximo video.